Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal ECG. Yo soy Luis Alberto Ibarra y el día de hoy estaré explicándoles cómo diferenciar la isquemia de lesión y necrosis en un electrocardiograma. Y para esto primero vamos a empezar a hablar de la electrofisiología básica del sistema de conducción cardíaco. Recordemos cómo existen células especializadas en el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y todo el trayecto eléctrico, es decir, el haz de His. Y lo más importante que quiero remarcar aquí es que los potenciales de acción en estas células que tienen automaticidad es diferente al de la miofibrilla cardíaca. En el caso de las células que presentan esta característica, la automaticidad, el potencial de acción se ve algo así. Esto queda determinado por la entrada rápida de sodio y la salida de potasio, como en cualquier otro tejido excitable. Y la mayor énfasis que le daremos a esta parte del video es que la miofibrilla cardíaca tiene un potencial de acción diferente. Recordemos que antes de cualquier fenómeno mecánico, es decir, la contracción de la miofibrilla cardíaca, que sería este evento de acá, debe de haber algo que excite esa miofibrilla, es decir, un fenómeno eléctrico. Comenzaremos por revisar cada fase del potencial de acción cardíaco y recordemos que este tiene 4 fases mostradas aquí arriba, siendo la primera fase importante y estando determinada esta por la entrada de sodio mediante canales rápidos de sodio. Esto hace que la célula cambie su polaridad de menos 100 hasta aproximadamente más 20 más menos 30 milivolts. Posterior a esto, la fase 1 está determinada por un canal de potasio que tiene la característica de que se abre y se cierra rápido. Entonces, cuando se abre, deja salir potasio y esta salida de iones positivos hace que ahora la célula empiece a estar en el interior más negativa, porque estamos perdiendo esas cargas positivas. Ahora, lo que hace distinto a la miofibrilla cardíaca del resto de los potenciales de acción es esta fase 2, que está determinada por los canales de calcio tipo L y por la salida de potasio a la célula. El calcio entra a la célula o es liberada del retículo sarcoplásmico y a su vez el potasio sale de la célula. Esto determina un balance iónico en el que no se pierden ni se ganan cargas positivas, por ende tenemos esta fase que se le llama plateo o meseta. La tercera fase está determinada por la salida del potasio de la célula y esto hace que la morfología ahora que adquiere ese potencial de acción empiece a ser otra vez hacia lo negativo. La cuarta fase está determinada por la salida de sodio, por la sodio-potasio ATPasa y la entrada de potasio. Eso es lo que nos restablece las cargas y deja a la célula lista para el siguiente potencial de acción. Otra cosa importante que hay que remarcar aquí es que la fase 2 evita que el corazón se excite cuando a este no le toca tener una actividad eléctrica. Y esto previene, por supuesto, de cualquier tipo de taquiarritmias que podrían ocurrir en la región ventricular. Ahora, relacionando un poco la actividad que observamos nosotros en el electrocardiograma, con este potencial de acción veríamos que la fase 0 corresponde al tiempo de inscripción del QRS en el que se dan esos 3 vectores de los que hemos hablado en fases previas. En esa fase 2 es una fase de quietud eléctrica para llegar a la tercera fase en la que hay una repolarización del ventrículo. Es decir, podríamos decir que todo esto se divide en dos, una fase en la que se despolariza la célula y una fase en la que se repolariza. Y si bien hemos repetido muchísimas veces cómo el QRS representa esa despolarización del ventrículo, bueno, pues la segunda fase sería esa repolarización que se habla de la onda T. Y relacionando un poco esto con la isquemia, la lesión y la necrosis, quiero que se queden con un concepto sencillo. Vean cómo en
La isquemia, que es una entidad en la que disminuye la cantidad o el aporte de oxígeno que existe hacia las miofibrillas, hacia un gran territorio dependiendo de la arteria que se afecte. Vean cómo esta isquemia en realidad la parte que afecta del electrocardiograma siempre es la onda T. Es decir, hay un desfase en la fase 3 del potencial de acción cardíaco de múltiples miofibrillas. Mientras tanto, en la lesión se ve reflejado un problema en la fase 2 del potencial de acción cardíaco. Por ende, veríamos afectado parte del QRSI de la onda T, es decir, del segmento ST, que estaría de aquí a aquí más o menos. Y por último, tenemos la necrosis, que afecta la parte inicial del potencial de acción. Es decir, ya antes de la fase 2, puede ser desde la fase 0, la fase 1, el problema se ve reflejado entonces al inicio. Y está caracterizado por presentar ondas Q patológicas. La lesión se caracteriza por presentar un supradesnivel o infradesnivel del segmento ST. Y por último, la isquemia se caracteriza por presentar ondas T hiperagudas, ya sea positivas o negativas, que tienen la característica de ser simétricas en su rama ascendente y descendente. Para esto entonces tendríamos que hablar un poco de qué es lo normal para la onda T y para el segmento RST, también llamado. Y bien, si se dan cuenta aquí el segmento ST tiene la característica de que debe ser isoeléctrico. Isoeléctrico se refiere a que regrese a la línea basal, que sería esta que estoy trazando aquí. Por su parte, la onda T debería entonces de ser positiva prácticamente en todas las derivaciones. Y en caso de que no lo sea, solamente sería normal verla negativa en ABR o que sea difásica en B1. Difásica refiriéndose a que tenga una fase positiva y una fase negativa. Entonces ABR sería normal tener ondas T negativas. Y lo más importante de la onda T es que debe tener cierta asimetría. Es decir, que la rama ascendente no sea igual que la descendente. Si partimos esta onda T a la mitad, vemos como la primera fase no es igual a la segunda, y eso es lo normal. Y lo segundo es que sea redondeada, similar a esta onda P. Ahora, ¿qué pasaría si la onda T sale de esas características? Bueno, pues ya nos empezaré a hablar de la parte patológica. Una T patológica, entonces, tiene ese vértice acuminado en el fin de la onda T, que semeja pues a algún triángulo. Ahora, hablando ya precisamente de la isquemia, lesión y necrosis, pues habría que dar algunas definiciones concisas de estos tres conceptos. La isquemia es un proceso en el cual disminuye el aporte de oxígeno a alguna región del corazón, y dijimos que se caracteriza por ondas T anormales. Estas ondas T anormales ocurren debido a que hay un desbalance entre las corrientes de potasio de la tercera fase del potencial de acción, y en realidad la positividad o negatividad de ellas depende de dónde se encuentra la lesión, si se encuentra en la parte más superficial, es decir, en el epicardio o en el endocardio. La lesión es un proceso que se observa en el segmento RST y se caracteriza por presentar supra o infradesnivel de este segmento. Lo más importante de la lesión es que hay un potencial diastólico menor al 50%. Esto también se encuentra determinado por la concentración de potasio intracelular entre la concentración de potasio extracelular. Y como en la lesión
ya tenemos cierta destrucción de la miofibrilla. Ese potasio empieza a salir de la célula y entonces genera este desbalance entre la relación Ki-Ke, modificando entonces el potencial diastólico o en reposo de esa célula. En la necrosis, que sería el proceso más grave de la patología isquémica, pues ya hay un potencial diastólico que supera el 50%, y esto determina que la célula está tan afectada que ya se salió casi todo el potasio, que recordemos que las concentraciones de potasio intracelulares son mayores que las extracelulares. Ahora, en el caso en el que esta miofibrilla esté tan dañada por ese proceso isquémico, pues revierte toda esta relación y afecta el potencial diastólico. La necrosis, recordemos que se caracteriza por presentar ondas Q patológicas o complejos QS, explicados un poco mejor más adelante. Ahora, ¿qué es lo normal en lo que refiere al potencial endocárdico y epicárdico? En esta imagen estamos viendo un corte del corazón en el que se ve porciones del subepicardio y porciones del subendocardio. Vemos cómo el potencial endocárdico que adquiere esta morfología es más largo que el potencial epicárdico. Y esto determina por un balance de fuerzas que la onda T siempre sea positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, debido a que el potencial endocárdico es más largo. En el caso de la isquemia subendocárdica, aquí lo que ocurre es que el potencial endocárdico se prolonga más de lo normal. Se prolonga más. Y esto hace que el potencial epicárdico, al mantener el mismo voltaje, pues el vector resultante que se genera hace que la onda T ahora sea más positiva, atraída más hacia el endocardio que hacia el epicardio. De forma mnemotécnica, para que recuerden estas ondas T positivas de la isquemia subendocárdica, recuerden que la T va subiendo o subendo, ¿de acuerdo? Lo siguiente sería la isquemia subepicárdica, que se caracteriza por presentar ondas T simétricas negativas que ocurren debido a que se prolonga ahora el potencial epicárdico, que siendo más largo que el endocardio, ahora hace que la onda T sea negativa. Ahora, esto ocurre únicamente cuando hay una lesión específica de una región, ya sea en el endocardio o en el epicardio. En el caso de la lesión subendocárdica que afecta este territorio, esta se caracteriza debido a que hay un infradesnivel del segmento RST que ocurre debido a que el potencial endocárdico ahora tiene un menor voltaje, es más pequeño, dado que se afecta la fase 2 del potencial de acción. Esto hace que ahora el potencial epicárdico, que en realidad queda intacto, parezca que es más grande que el endocárdico, creando un infradesnivel del segmento. Para la lesión subepicárdica ocurre el fenómeno opuesto, en el cual ahora el potencial epicárdico es más pequeño, disminuye su voltaje, y ahora quien gana es el potencial endocárdico, que adquiere una morfología positiva. De manera de resumen, entonces podemos decir que la isquemia, que se caracteriza por presentar alteraciones de la onda T, se puede dividir tanto en subendo como subepicárdica dependiendo el territorio que afecte. La lesión, que se caracteriza por presentar alteraciones en el segmento RST, se divide de la misma manera, y que la necrosis, que es un proceso en el que ya no hay tejido que pueda ser excitable a través de un estímulo eléctrico, y obviamente no tenemos un fenómeno mecánico, que se caracteriza por presentar ondas Q patológicas. Estas ondas Q,
que en este caso sería esta de aquí, debe de medir más del 25% de la siguiente onda R para contar como una Q anormal. Ahora, como podemos ver, esta necrosis nos puede hablar de un infarto que se le ha denominado infarto Q o infarto no Q. Esto se refiere a que hay infartos antiguos que afectan casi toda una región de la musculatura cardíaca, dando infartos Q. Esta Q significa que ya no hay tejido excitable que pueda generar todavía vectores. En el caso de los infartos no Q encontramos Q patológicas, pero que se caracterizan porque presentan después de ellas estas ondas R. Quiere decir que todavía hay una parte de ese tejido que se encuentra viva. O sea, puede que haya sido un infarto no transmural. Bien, entonces para terminar de hablar de este tema, en esta tabla vamos a ir viendo qué cambios encontramos en cada uno de los procesos y qué diagnósticos diferenciales podemos integrar en cada uno de ellos. Entonces, hablando primero de la isquemia subendocárdica, recuerden que estaba subendo, o sea, va para arriba, encontramos ondas T positivas, cuyos diagnósticos diferenciales principalmente son la hipercalemia, un potasio sérico mayor a 5 milequivalentes por litro, o 6 todavía, nos puede empezar a dar cambios en la onda T. En el caso de la isquemia subepicárdica, lo principal es que tenemos ondas T negativas, simétricas, y el diagnóstico diferencial aquí es la hipocalemia. La hipocalemia va para abajo, como la onda T, la hipercalemia va para arriba, como la onda T. Hipocalemia cuando el potasio es menor a 3. Ahora, en el caso de la lesión subendocárdica, en la que hay infradesnivel del segmento RST, podemos encontrar un principal diagnóstico diferencial, que es la toma de digitálicos. Antes este concepto se confundía con la intoxicación por digoxina. Sin embargo, se ha visto que esto no precisamente debe de haber una intoxicación para empezar a tener cambios electrocardiográficos, que en este caso es la llamada cubeta digitálica, en la que tenemos un infradesnivel del segmento RCT y se le llama cubeta digitálica por cómo se ve aquí, como si fuera con mucha imaginación esa cubetita, ¿no? Ahora, en el caso de la isquemia subepicárdica, recordemos que aquí tenemos un supradesnivel del segmento RST. Y aquí en realidad hay varias cosas que los podrían confundir. Entre ellas las hipertrofias, los bloqueos. Recordemos que las hipertrofias vemos ondas R grandototas en derivaciones B5 o B6, dependiendo si se trata de una hipertrofia izquierda o una hipertrofia derecha. Pero lo principal es que no hay elevación de un punto importantísimo, que es el punto J. ¿Esto a qué se refiere? El punto J es la región precisa en la que se une el QRS al segmento ST. Es decir, el QRS, por ejemplo, aquí termina y aquí es donde se une a la parte del segmento RST. Ese es el punto J. Ni en las hipertrofias ni en los bloqueos, aquí vemos un empastamiento, hay un supradesnivel del segmento RST debido a que el punto J permanece en la línea isoeléctrica y luego tenemos ya los cambios de la onda T. Entonces, en el infarto con lesión subepicárdica, recordemos que lo más importante es que debemos ver esos cambios en el punto J, que se encontraría aquí. Y los diagnósticos diferenciales, bueno, pues entre ellos entra la repolarización temprana benigna, que es una variante normal que se caracteriza por presentar un notch o muesca únicamente en derivaciones B4, es decir, vemos el supradesnivel del RST con una pequeña muesca y llega a la línea isoeléctrica otra vez.
Esto es claro en el contexto de un paciente sano, por ejemplo, no sé, un paciente femenino de 15 años, que le tomamos un electro y vemos esos supradesniveles del RST, pues hay que fijarnos en B4 para ver si tiene esa muesca y llegar al diagnóstico diferencial. Hay muchas otras causas de la elevación del segmento RST como diferenciales, pero otra importante que mencionaremos aquí sería la pericarditis, que tiene la característica de presentar elevaciones del segmento ST en varias derivaciones, en prácticamente todas. Esto no nos habla de un infarto extenso, simplemente que uno, el cuadro clínico del paciente será diferente, y dos, que no encontramos precisamente esos cambios de derivaciones contiguas con algún orden. No sé, por ejemplo, D2, D3 ABF en los infartos inferiores, D1 y ABL en los laterales altos. O sea, en la pericarditis podríamos ver en todas las derivaciones frontales y en todas las derivaciones de B1 a B6 esos cambios y no nos habla de un infarto. En cuanto al infarto Q, en realidad no hay muchos diagnósticos diferenciales, tanto de uno como de otro, y dijimos que el infarto Q se caracteriza por presentar únicamente esos complejos QS y el infarto no Q. Hay una onda Q seguida de una pequeña onda R y que esta onda Q debe medir más de 2/3 o del 25% de la siguiente onda R. Eso fue todo por hoy. En los siguientes videos estaremos discutiendo más a fondo cada uno de estos temas, tanto de el Zika sin elevación del ST y la angina inestable, como el infarto agudo del miocardio que sí tiene elevación del ST. Estaremos revisando algunos electros de sus diagnósticos diferenciales, de los principales cuadros clínicos y de cómo localizar el infarto y relacionarlo a las arterias coronarias correspondientes. Así que recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.